tragedia de Catacumba, porque era una situación prohibitiva para el proceso de militancia política en general y la universitaria en particular. Y bueno, en ese momento, post Malvinas, abril del 83, ya en el año de las mismas elecciones, se generó desde la COFUL, que era un intento de conformar de nuevo la Federación Universitaria de La Plata, donde había varios exponentes del radicalismo, una estrategia de abrir espacios de participación y de protesta política, como fue las jornadas de abril, que implicaron un pronunciamiento masivo de los estudiantes en contra del rector Gallo, que más allá del resultado que eso tuvo, finalmente implicó una irrupción masiva de los jóvenes en todos los espacios de participación universitaria. Nosotros de la Franja no nos podemos quejar, porque ese año ganamos luego 9 centros, así que bueno, un poquito en síntesis esa es la visión que tenía. ¿Y en qué facultad estabas particularmente? Derecho. Bueno, yo estaba en la Facultad de Humanidades, en el profesorado de Historia, y lo importante de ese momento fue ¿no? Poder ver que los reclamos que nosotros teníamos para adentro tuvieron una aceptación dentro de la mayoría de los estudiantes que por ahí, aunque no estuvieran políticamente decididos a participar o comprometidos con algún centro de estudiantes, apoyaron lo que fue la movilización de ese 14 de abril por temas que hoy podemos llamar gremiales, pero que implicaban algo más de comprometerse a luchar por algunas cuestiones que recién en ese momento los empezamos a tener un poco más claras dentro de lo que eran las organizaciones estudiantiles, que no estaban todavía permitidas, todavía no había una apertura democrática. Estábamos muy cerca de Malvinas y no se avisoraba la apertura partidaria. Yo casi que empecé a militar en coincidencia con estos sucesos. Madurando la idea de la participación a partir de lo que fueron todos los episodios de Malvinas. Lo que nos llevó a participar y a canalizar en la Franja Morada ese momento tan particular, tan históricamente particular, como si son protagonistas de un tiempo único y irrepetible, porque fue no solo el compromiso con la recuperación de la democracia en términos universitarios que se inició, sino en general con la política nacional acompañando lo que fue la campaña de Raúl Alfonsín, y era como los mismos que formamos parte de ese proceso. Entonces se festejaba tanto el ganar un centro de estudiantes como el ganar otro. Fuimos lo mismo y un compromiso colectivo que hoy nos mantiene de alguna manera vinculados, y creo que eso es algo muy importante. Ha sido, creo que para todos nosotros, un momento fundante en nuestra vida, creo, política, pero en lo personal también. ¿Y eran todos de La Plata o vienen algunos del interior? Un montón del interior. No, la mayoría, incluso de los que damos testimonio en el libro que te comentamos que hicimos, la mayoría somos del interior. Pregunto esto porque la ciudad de La Plata fue una de las más afectadas por el golpe de Estado y por la dictadura, y por ahí quienes venían del interior podían ver ese contraste entre lo que se pensaba o lo que se creía de la política nacional, con encontrarse por ahí con una ciudad distinta, con otras connotaciones, y reencontrarse con la política también, ¿no? Sí, cada uno de nosotros creo que tuvo una experiencia particular. Sin embargo, hayamos provenido del interior o hayamos sido de acá de La Plata, ¿no? Sin embargo, creo que compartíamos. Si observas bien, fíjate que todos te vamos a decir un momento. Hablamos de un momento. Como yo soy historiador, diría que es un momento de la historia muy particular de la historia argentina, así como creo que también lo es hoy, un momento muy particular de la historia argentina, pero aquel nos impactaba por diversas razones. Veníamos de más de 6 años de una represión brutal
todos nosotros de alguna manera nos sentíamos reprimidos. Si escuchamos los testimonios, va a haber en los testimonios hay reacciones, hay reacciones de los estudiantes, reacciones de las personas que por ahí toman acciones de diversas maneras, ¿no es cierto?, frente a las situaciones que nos estaban ocurriendo. Por eso, en mi caso particular, yo venía de una ciudad como la de Mercedes, en la que tenía varios compañeros que no teníamos ninguna experiencia política, ninguna, cero. Por supuesto estaban clausurados absolutamente todo el acceso a los partidos estaban clausurados. Pero en el año 80, 81, en el año 79, ya estábamos abriendo los ojos a la política y éramos un grupo muy politizado. Por supuesto no teníamos ni idea de nada. O sea, no sabíamos, quiero decir, hablábamos en todo caso un montón de pavadas, pero hablábamos porque necesitábamos tener ese contacto con la política. En lo personal me pasó eso. Y en el 82, Bernardo hizo mención a la Guerra de las Malvinas. En el 82, bueno, ese grupo de amigos, todos o la mayoría estaban en Malvinas. Y yo era soldado y había ingresado a Humanidades. No fui, digamos, por esas casualidades, porque lo hice en servicio militar en otro regimiento. Pero cuando yo ingresé a Historia, tenía una serie de inquietudes, una montaña de inquietudes y una montaña de cosas para reclamar, ¿me explico? Y en el 83 se dio esta situación. Yo empecé a militar en el 82 en Franja Morada de Humanidades. Recuerdo los primeros carteles, los primeros encuentros con Baudino, etcétera, etcétera. Me veo tirado en el piso dibujando los carteles. Ahora bien, en el 83, cuando se produce este llamado así general, digamos, en las diferentes unidades académicas, fue ahí cuando, y este asunto del artículo 54, cuando cuajó, es como que fraguó en ese reclamo común la diversidad de reclamos particulares que teníamos, y fuimos todos a protestar. No fue un solo día, porque fueron movilizaciones crecientes. Hubo una a fines del 82 y después en fines de marzo, comienzos de abril del 83, cada vez eran más participativas hasta que eclosionaron en el 14 con la irrupción en la universidad. Que incluso hubo no sé si no fue la víspera, que nos quedamos toda la noche. Claro. Hay que retroceder una década, la década de los 70. Bueno, algunos de chiquilines la miramos de afuera, pero la miramos. Todo lo que le costó a la franja en ese momento diferenciarse de una moda, de una profunda influencia en la juventud que constituyó la adhesión a movimientos armados que querían la toma del poder por la vía violenta. Que en la universidad, incluso la JUC Montoneros, elecciones de centro venía toda pertrechada con garrotes y había que marcar la parada. Y efectivamente así se hizo. Tan exitoso fue así que en el 73 Federico Astorani fue electo presidente de la FUA con el apoyo del MNR, que era un grupo reformista socialista. Y bueno, fue una referencia importante, que incluso acaba de salir un documental que se llama La Mejor Juventud, que habla precisamente del 66 al 83, poniendo énfasis sobre todo en el comienzo de la década del 70. O sea, cómo a pesar de todo se creó un espacio, se resistió esa moda violenta y autoritaria, y luego es como algunas cosas que tardan años pero finalmente dan frutos. Eso fue finalmente reconocido. La franja tuvo en su momento una adhesión masiva, entre otras cosas, por esa posición pacífica, militante, progresista igualmente. Bueno, así se dieron las cosas.
por ahí en particular los que eran del interior o los que éramos de la ciudad de La Plata. Precisamente la ciudad de La Plata, como la ciudad de Córdoba, fueron unas de las más castigadas por el terror impuesto por la dictadura, por el desorden previo a la dictadura, el gobierno de María Estela sobre todo, y con el terror el miedo. O sea, el miedo de alguna manera era un parámetro y un termómetro de nuestras vidas y de nuestra conciencia. Yo creo que hay que entender todo esto que nosotros hemos ido transcurriendo como diversos procesos en un manojo de contextos que se fueron sucediendo y se fueron dando a partir de la Guerra de Malvinas, el descrédito que día a día se iba sumando hacia los militares y después, bueno, las postrimerías y lo que iba a ser la apertura ya como hecho de la democracia. Yo tuve la posibilidad nos conocimos con un amigo que lo llevamos todos en el corazón, que es Gustavo Drey, en el secundario. Y yo me lo reencontré a él por una cuestión de contigüidad, porque tenía la Facultad de Medicina pegada a la de Agronomía, entonces casualmente nos reencontramos ahí. Y después, con otros, como ser Daniel Agüero, también, otro que lo recordamos mucho, y que estudiamos medicina los dos y empezamos a charlar y empezamos a escuchar a Alfonsín y a vincularnos con otra gente que ya venía con carrera acá, como ser el Flaco Marcó, con Freddy, con Darío Copero, con otros tantos. Y ahí yo creo que nos fuimos contagiando unos a otros y fue toda una red que rápidamente fue alcanzando un tenor casi hasta impensado. Las convocatorias, las marchas, el hecho de convocar y abrir los ojos porque no podíamos creer detrás de la bandera la cantidad que éramos. Se fueron sucediendo cosas. Una transformación en un tiempo determinado y que nos encontró con esto, como decía Bernardo, el tema de la reorganización de la Federación Universitaria, la interna del partido, nosotros dentro del partido en el gobierno, y los centros de estudiantes, y no perderle un centímetro a la dinámica universitaria de aquel tiempo. Cuando hablamos del tiempo histórico, y yo te decía que por ahí esos reclamos individuales por ahí terminan confluyendo en esta movilización por el artículo 54, también hay que recordar que teníamos había como una especie de faro político muy importante, y ya estaba establecido no solamente por Alfonsín, pero estaba, nosotros tenemos claro, esa oposición entre democracia y dictadura. Y había emergido esta idea de que no era lo mismo la dictadura que la democracia, no era lo mismo. Y yo pienso yo, estábamos, no sé qué dirá el resto, ¿no? Pero estábamos sumamente comprometidos por recuperar la democracia y después defenderla. Y lo que ocurrió ahí, en ese momento, fue eso. Y además lo sostuvimos en el tiempo porque defendimos el gobierno a rajatabla.